Si les parece bien, vamos a hablar con el siguiente, que sigue siendo de física de partículas, y este tiene que ver con esta anomalía leptónica, ¿no? Que Ujú. antes de empezar, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra leptón, leptónico? A mí me suena a lepidóptero y a insectos. Siempre pienso en bichitos, y como son partículas pequeñitas, como el electrón, pues Es siempre griego y creo que significa débil, pero no estoy Ligero, seguro. ligero. ligero. Ligero, Ah, pues mira, exacto. como Significa pequeño, ¿no? ligero. Hadrón significa pesado Sí. y leptón significa ligero. Por eso lepidóptero, ¿no? Porque las Claro, mariposas son muy grandes, pero pesan muy poco. son bichitos Eso no lo sé. Lo pequeñitos. del Sí, sí, lepidóptero ya no sí. lo sé, si es por lo mismo. Sí, es Pues, a la ligera. Sí, efectivamente. Y a ahora mí cuando lo has dicho. siempre me ha sonado eso. Vale, pues no hay que tomárselas a la ligera, pero el tema de que tenemos ahora, bueno, los leptones son partículas como los electrones, los muones, ¿verdad? Estas partículas así Mm. que son poco masivas y resulta que tienen Los neutrinos también son leptones. neutrinos, claro, todos estos poco masivos. La definición de leptón es que no es un quark, básicamente. O sea, que eres un fermión y no sientes la interacción fuerte. O sea, que podrían pesar muchísimo si quisieran. Los leptones podrían ser muy pesados. Simplemente, pues, pesado solo está el tau. Pero la cuestión es que no sienten la interacción fuerte, por lo tanto no forman hadrones y tienen cierta existencia individual. Ujú, de acuerdo. Bueno, pues los leptones, según el modelo estándar, tienen la misma fuerza de interacción electrodébil, todos ellos. Ujú. Esta universalidad leptónica que se dice, ¿no? Y esto, pues, viene siendo cuestionado por algunos experimentos, en particular del LHCb, desde hace algunos años, y se ha publicado ahora un nuevo resultado, ¿no? Que está teniendo, bueno, saliendo mucho en medios de comunicación y demás, que confirma esta anomalía, ¿no? Llamamos anomalías a observaciones que contradicen al modelo estándar, y esta parece ser una de estas anomalías que se va confirmando, se van añadiendo nuevos datos y no va desapareciendo, sino más bien al contrario, ¿no? Se va reforzando el hecho de que hay una anomalía que podría indicar física más allá del modelo estándar. Yo quería preguntarle si esto es lo que estuvimos hablando con Kim Matías, ¿no? En el Sí, episodio 116, que hicimos un especial sobre anomalías, ¿no? más o menos. Lo que pasa es que Kim Matías introdujo una serie de parámetros que relacionan los ángulos de salida en las colisiones de las desintegraciones de mesones B y que son unos parámetros muy técnicos, el P5', el P7, ahí son una serie de parámetros, y entonces en un par de esos parámetros, el que más destacaba era el P, creo que era el P5', creo recordar, pero no recuerdo, o el P9, había un par de parámetros que eran especialmente anómalos, pero los otros no eran anómalos, ¿no? Entonces tú tenías unas colisiones en las que si tú veías solo esas colisiones, tú no veías ningún tipo de anomalía. Ahora, si tú mirabas esas colisiones con la lupa de decir, sesgo esas colisiones y las clasifico en función de los ángulos con este parámetro técnico, pues resulta que algunos de estos parámetros sí se desviaban especialmente de la predicción. Entonces, esas anomalías en mesones B, también habían sido observadas por LHCb, pueden ser compatibles, pueden tener la misma explicación que otras anomalías asociadas a mesones B, como por ejemplo esta anomalía de la universalidad leptónica, ¿no? Pero, o sea, pueden estar relacionados o no, ¿vale? No sabemos si hay una posible relación. Hay modelos teóricos que predicen que sí, que tiene que haber esa relación. Sí, exacto. Lo que se ha publicado esta semana concretamente es una medida actualizada de ciertas desintegraciones de los mesones B, que son desintegraciones a un kaón, que un kaón es otra... Bueno, los mesones B están formados por un quark y un antiquark, es una de estas partículas compuestas formada por un quark y un antiquark, y uno de esos dos tiene que ser un quark o un antiquark bottom, ¿vale? Que son de la tercera generación y son bastante pesados. Y, bueno, esas partículas se desintegran de maneras muy variadas, tienen como centenares de formas distintas de desintegrarse, y una de ellas, que es bastante rara, que ocurre solo una vez de cada, no sé, 2 o 3 millones o algo así de veces, es desintegrarse a un kaón, que es otro mesón, otra cosa hecha de quarks, y luego una pareja de 2 leptones cargados de signo opuesto. O sea, un electrón y un positrón, o un muón y un antimuón, ¿vale? Entonces, en principio, como esos leptones se producen a energías muy altas, porque el mesón B es muy pesado, el mesón B tiene mucha energía y por lo tanto esos leptones salen con una velocidad muy grande, ¿vale? A esa velocidad tan alta, la física apenas distingue entre un electrón y un muón. La única diferencia entre un electrón y un muón es que el muón es mucho más pesado, es 200 veces más pesado que el electrón.
Entonces, si tú los pones a velocidades muy altas, en realidad su física es idéntica, porque casi toda su energía es energía cinética y la masa es básicamente irrelevante. Entonces, cuando un electrón o un muón se producen a estas energías altas, como la de la desintegración del mesón B, deberían producirse de manera equiprobable. Debería ser igualmente probable producir un electrón que producir un muón. Y lo que se ve en esta desintegración concreta de mesones B es que es ligeramente más probable producir un electrón, pero algo del tipo que debería ser 50%, 50% y es 54%, 46%. ¿Vale? Lo que ocurre es que esta medida se ha ido mejorando con el tiempo. O sea, al principio tú veías que había ahí una cierta desviación, pero los errores eran grandes. Entonces, bueno, todavía era compatible con que a lo mejor pudiera ser 50-50. Pero a medida que el LHCb va refinando esta medida, va haciendo los errores cada vez más pequeñitos y ahora resulta que estamos en 54-46 y que ya empieza a ser difícil decir que eso es 50-50 con los errores que tienen. De hecho, con estos nuevos datos, que incluyen todos los datos hasta 2018, todos los datos hasta el RAN 3 del LHC, la tensión con el 50-50, que es la predicción del modelo estándar, es una tensión de 3,1 o 3,2 sigmas, 3,1. Y eso quiere decir que la probabilidad de que la interacción real te esté produciendo mitad electrones y mitad muones y tú veas esto, esa probabilidad es de 1 entre 1000 o menor de 1 entre 1000. Con lo que ya empieza a cantar un poquito la cosa, ¿no? Y yo creo que lo que nos gusta a los físicos de partículas de esta medida son dos cosas. En primer lugar, que rima muy bien, como ha dicho Francis, con otras anomalías que hay también en el mundo de los hadrones pesados y todas estas cosas, que todas esas anomalías parece que empujan en la misma dirección. Y en segundo lugar, el desarrollo histórico de todo esto, que al principio ves que se desvía, pero no estás muy seguro. Luego ves que se desvía y, oye, los errores son cada vez más pequeños. En la última liberación de datos, que no recuerdo cuándo fue, yo creo que fue en 2019, no estoy muy seguro, en la última liberación de datos se vio que los errores disminuían, pero se acercaba a la proporción al 50-50, con lo que eso fue un poco pesimista. Cuando lo vimos dijimos, ahí está desapareciendo la anomalía, parece que la anomalía al final no será. Y en este análisis nuevo, el valor central se mantiene en ese 54-46 y los errores disminuyen, con lo que de nuevo la tensión aumenta. Entonces, hay casi como un argumento de película, ¿no? De decir, ¡ay, una tensión! ¡Ay, parece que no hay una tensión! ¡Vuelve a haber una tensión otra vez! Y eso hace que los físicos de partículas estemos contentos, ¿no? Sí, lo que pasó en 2019 es que la tensión era de 2,6 sigmas y bajó a 2,5. Exacto. Pero es verdad que se movió la mediana, el punto del medio se movió, se acercó al 50-50 y bueno, había perdido un poquito. Entonces, si seguía perdiendo sigmas, pues habría perdido interés, pero ha ganado, ha renovado y ha ganado sigmas. De todas formas, un salto entre 2,5 y 3,1 sigmas es un salto muy pequeño. Exacto. Hemos pasado de casi hemos duplicado el número de colisiones. Y hemos bajado muy poco el error estadístico. Es decir, este tipo de colisiones son muy difíciles de analizar y aunque ahora mismo el error está dominado por el error estadístico, el error sistemático de los modelos teóricos es bastante más pequeño, pero seguir acumulando muchas más colisiones no va a bajar significativamente estos márgenes de error a corto plazo. Entonces, probablemente esto no se decida y no se logre alcanzar algo como 5 sigmas, pues hasta dentro de 10 años o por ahí, no mucho antes. O sea que vamos a tener para muy largo con esta anomalía y bueno, es lo que pasa, no se puede hacer otra cosa. Sí, si queréis que comente algún detallito técnico sobre este asunto, creo que esto ya se comentó en el capítulo de Kim Matías, lo recuerdo así vagamente, ya fue hace tiempo, pero esencialmente este tipo de desintegraciones son difíciles de interpretar porque tienen... O sea, como antes, cuando decíamos que lo del agujero negro incluía cosas de modelo, aquí también hay cosas de modelo incluidas. Y algunas de esas cosas de modelo son el efecto de la cromodinámica cuántica, de la interacción fuerte. Porque recordemos que lo que se está desintegrando es una partícula que está unida mediante la interacción fuerte. Entonces, como no sabemos hacer cálculos de gran calidad de interacción fuerte, eso te introduce un error. ¿Y qué es lo que han hecho los físicos experimentales? Pues lo que hacen es analizar
un tipo de observable en el que muchos de esos errores es probable que se cancelen. O sea, en lugar de observar simplemente cuántas veces se producen electrones y cuántas veces se producen muones y comparar, lo que hacen es observar la división entre esas dos cosas. Y eso te reduce una serie de errores, porque digamos que al hacer la división, cosas que no sabes están arriba y cosas que no sabes están abajo y se van. Y entonces obtienes un observable más limpio, que está más libre de estos errores de QCD que no podemos controlar del todo bien. Y es por eso también que este proceso en concreto es particularmente interesante, porque puedes hacer esta trampa, entre comillas, y quitarte de encima toda una serie de incertidumbres que de lo contrario no podrías. Y eso es lo que hace también que los físicos experimentales tengan mucho interés en estos observables, ¿no? Bien. Entonces el equivalente a la tensión en la constante de Hubble, que estamos ahí, que sí, parece que sí, que se va aumentando, que sí tal, pero en la versión física de partículas, ¿no? Un detallito más simplemente, que si nuestros oyentes, o sea, aquí estamos hablando de anomalías y de todas estas cosas, pero no les estamos diciendo ¿y esto qué significa? ¿No? Oye, y esto si se confirma, ¿qué quiere decir exactamente? Que está todo mal y hay que volver volver a la pizarra, ¿no? Como decía Neil deGrasse Tyson, que le hacía gracia esa expresión en inglés: "Now scientists have to go back to the drawing board". Ahora los científicos tienen que volver a la pizarra, como si los científicos estuvieran en su oficina así recostados esperando a que hubiera algún error y entonces hay que tirarlo todo y volver a empezar. Bueno, perdona. No, nada, que simplemente que yo creo que lo importante ahora es mucho más que hay una anomalía, que qué significa esa anomalía, ¿vale? O sea, ahora mismo, con solo una pequeña, un cierto indicio de que el modelo estándar a lo mejor podría no estar del todo bien, es difícil decir a qué se debe eso. Pero el punto importante es, en el modelo estándar, electrones y muones tienen interacciones exactamente idénticas, su única diferencia es la masa, y esta desintegración en concreto parecería decirnos que hay alguna interacción que es diferente para electrones y para muones. Y eso es lo que necesita elementos nuevos, digamos, que pueden ser nuevas partículas que interaccionan de forma distinta con electrones y con muones, pueden ser nuevas interacciones que a lo mejor sienta un muón y un electrón no, lo más probable es que no sea eso, es que sea más bien que partículas que interaccionan con electrones y muones sientan nuevas interacciones o algo así. Entonces, la manera más habitual de interpretar esto es en el marco de teorías de gran unificación. Porque todo el mundo cree que al final la interacción débil, la fuerte y la electromagnética pues se habrán de unificar, y en esas teorías surge de manera muy natural una diferencia entre las distintas familias, entre la familia primera donde está el electrón, la familia segunda donde está el muón, la familia tercera donde está el tau. Entonces es como muy natural interpretar esto en esos términos, y eso es lo que se está viendo en muchos sitios, ¿no? Pues como un bosón Z', que sería de una interacción de estas de gran unificación o algo así. Pero realmente no lo sabemos. O sea, si esto se confirmara, lo que sabríamos es que tiene que haber algo nuevo que es distinto para electrones y para muones. Y ese algo, pues ya veríamos lo que es. Averiguando más, pues a lo mejor averiguaríamos algo. Sí, un punto clave de las interacciones de gran unificación es que es extremadamente difícil que un grupo unificado muy grande se parta en el modelo estándar y nada más. Lo normal es que ese grupo tan grande, mucho más grande que solo el modelo estándar, porque el modelo estándar solo cabe exclusivamente SU3, SU2, U1, cabe en SU5. Y SU5 predice una desintegración del protón que está descartada. O sea que SU5 está descartada. Entonces puedes buscar un mecanismo exótico para curvar SU5 y sacar ahí un split no sé qué de SU5 que, bueno, que medio de la regla, pero es una cosa como muy fine tuning, ¿no? Muy ajustado. Pero cualquier otro modelo un poquito más grande ya caben más cosas. Ya no solo te devuelve SU3, SU2, U1 a baja energía, te devuelve más cosas. Y una cosa muy natural es más U1s. Más trocitos pequeños. Entonces, tengo varios U1s adicionales que corresponderán a fotones oscuros, es decir, a partículas tipo fotón masivas, o a, si tienen mucha masa, bosones Z'. Entonces, es muy de esperar que existan esas interacciones, porque a priori mucha gente confía en que hay una gran unificación y el grupo tiene que ser más grande, porque el grupo más pequeño ya no nos sirve. Entonces, es de esperar que existan esas partículas. Que tengan una masa en la escala de los 3 electronvoltios, que es más o menos lo que apunta este resultado. Este resultado apunta en la línea de lo que decía Kim Matías, ¿no? A un Z' pues de 10, 20 teraelectronvoltios.
Y anda que eso no sería una buena noticia, porque sería una gran noticia. Pero el siguiente gran acelerador tiene un caso de física, tiene una cosa que buscar. Claro, eso sería fabuloso para la física. Sería ya un colisionador con un centro de masas, pues mínimo 50 teletronvoltios, 100 teletronvoltios, ¿no? Lo que van a hacer en China o así. El LHC nunca va a poder observar de manera directa, un bosón Z' de este tipo. Sí lo puede observar de manera indirecta, es decir, si esta anomalía se confirma a 5 sigmas, pues y vemos y la estudiamos en detalle y vemos que corresponde a el modelo de un Z', pues ya buscaríamos en qué afecta a otras colisiones y iríamos tiro fijo y lo mismo vemos esas señales y decimos, uy, existe con toda seguridad, aunque aún no lo hayamos observado, ¿no? Claro. La otra opción, otra cosa que predicen muchas teorías de gran unificación son los leptoquarks. Los leptoquarks son bosones que median entre quarks y leptones. Tienen número leptónico y número bariónico y pueden mediar entre ambos. Y es una cosa que la mayoría de las teorías de gran unificación también lo predicen. Y no hay ninguna razón por la cual no existan. Con lo que perfectamente podría existir. Y también podría ser esto una señal de un leptoquark también con una masa grande. Incluso el leptoquark tendría incluso hasta más masa que el Z', ¿no? Con lo que sería aún más difícil de observar directamente. Pero bueno, hay muchas otras explicaciones y ya te digo, las explicaciones dependen mucho de qué quieras explicar. Si quiero explicar solo esto, tengo todo un repertorio de cosas. Si quiero explicar esto y además otra anomalía que hemos visto en otra cosa y otra anomalía en otra cosita y otra más, pues ya el número de posibilidades se te va reduciendo y te va sesgando un poquito más los modelos. Exacto. De hecho, hay una cosa graciosa en esto que has dicho de la detección directa y la detección indirecta, ¿no? Porque en realidad el bosón W, que es el bosón de la interacción débil, una evidencia indirecta de su existencia es la desintegración beta. O sea, algo tan normal como que se desintegren ciertos núcleos radiactivos es evidencia de la existencia del bosón W. Y estamos hablando de una cosa que se observó en el año 1900 y el bosón W se detectó en 1983. Así que las evidencias indirectas pueden llegar muy lejos. O sea, tú puedes ver cosas de manera indirecta muchísimo antes de detectarlas de forma directa. No es raro. De hecho, en mi opinión y con mi sesgo personal, si esto fuese real, es el camino lógico. El camino lógico no es que tú enciendas un acelerador y te aparezcan 25 nuevas partículas. Es que tú enciendas el acelerador y digas, uy, ¿esto que debería valer 2? ¿Por qué vale 2,5? Exactamente, y que sea una evidencia indirecta y que tú, 10 años después, construyas otro aparato que digas, aquí está, esa partícula explica eso. Vamos a ir... solo comentar que, bueno, ahora se van a publicar muchísimos artículos hablando de este tema. Se acaba de publicar uno hoy en Archive que hace una combinación, por supuesto, oficiosa, de los resultados de CMS, ATLAS y LHCb. Y reduce la significación de 3,1 a 2,3 o algo así. ¡Ostras! ¿Vale? Pero claro, es oficiosa. Que se unan las colaboraciones CMS, ATLAS y LHCb, que son más de 6.000 investigadores, y saquen un artículo conjunto, solo que se pongan de acuerdo para hacerlo, puede implicar que un retraso pues, de como un año así en que se publique una combinación oficial, ¿no? Pero esto ya, lo que quiero decir es que esto ya debería de haber dado una pequeña señal en CMS y ATLAS y que no se ve. Por eso baja la significación cuando combino.